Se ha hablado de ello muchísimo tiempo y tras no pocos problemas y contratiempos en el camino, se ha dado el paso más relevante hasta la fecha tras el acuerdo entre gobiernos. La nueva Rodalías se echa a andar de forma oficial y te cuento los detalles en este vídeo. Ya es oficial, la nueva compañía de cercanías de Cataluña Rodalies estará operativa a finales de 2026 tras el acuerdo firmado entre Gobierno Central y Generalitat en la jornada del martes 29 de julio, fecha que pasará a la historia y que, según afirmaciones de los responsables, producirá mejoras sustanciales en la regularidad y la puntualidad tras el traspaso de estos servicios a la Generalitat. Fue el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, quien se encargó de explicar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha autorizado la constitución de la sociedad mercantil Rodalies de Cataluña, que contará con una participación del 50,1% de Renfe y del 49,9% de la Generalitat, todo con un calendario ya marcado y que establece la constitución e inscripción en el registro de la nueva empresa antes del 31 de diciembre de este año para comenzar las actividades organizativas en enero de 2026 y estar plenamente operativa a lo largo del próximo año. Puente explicó que con este traspaso se garantiza una gestión más próxima al territorio, que tendrá mayor capacidad de decisión sobre sus prioridades de movilidad, al tiempo que se mantendrán los estándares de seguridad y la coordinación con el sistema ferroviario nacional, destacando que se mantendrán todos los derechos laborales de los trabajadores del grupo, que mantendrán el convenio de Renfe y todas las garantías reconocidas a este personal. Recordemos, uno de los puntos con más fricciones y que llevó a los sindicatos a convocar varias protestas y huelgas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Puente quiso destacar además que las mejoras en el servicio dependen de las inversiones que ya está ejecutando la compañía ferroviaria estatal, la incorporación de los nuevos trenes, que empezarán a llegar a final de este año y principios de 2026, y una gobernanza más eficaz, subrayando que cuando se materialicen estos tres factores, en 2 o 3 años a lo sumo, los usuarios notarán una sustancial mejora en la puntualidad y la regularidad, porque aumentará el material rodante en horas punta. Un detalle cuando menos curioso, ya que se deja claro que las muchas mejoras por inversiones en este servicio, en su mayoría con muchos años de retraso, serán la clave para esas mejoras más que el propio traspaso. O dicho de otro modo, lo que se podría vender en el futuro como mejoras por el traspaso serán en realidad por lo invertido estos últimos años en una red que, como en otros muchos puntos del país, lastró la década pasada de recortes y falta de inversión. Otro detalle muy destacable es que la nueva empresa asumirá también la gestión de las estaciones que actualmente gestiona la operadora nacional, una sociedad que nacerá con un capital inicial de 2 millones de euros y un consejo de administración que estará formado por 5 miembros nombrados por el gobierno catalán, incluyendo el presidente, y 4 designados por el Estado. Todo tras el acuerdo final y oficial al que llegaron ambos ejecutivos en junio para la constitución de la nueva compañía, uno de los pasos más importantes de los acuerdos entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Desde el Govern, por su parte, se sostiene que la constitución de la nueva empresa mercantil Rodalies de Cataluña supondrá un paso determinante e histórico y será beneficioso para los usuarios y da cumplimiento a los acuerdos de investidura, suponiendo un antes y un después para la gestión de un servicio que ha sido famoso en los últimos años por todo tipo de incidencias constantes y más que habituales, algunas muy graves, y que en su día llegó a ser uno de los mantras más asociados por el independentismo al supuesto maltrato por parte del Estado hacia Cataluña, cuando en realidad todas las redes de cercanías del país han sido más conocidas por incidencias, retrasos y mal servicio que otra cosa. Si bien el área de Barcelona ha arrastrado una serie de déficits de inversiones, sobre todo ambiciosas, para mejorar su antigüedad o el verdadero cuello de botella que supone tener que cruzar Barcelona sí o sí, con la falta de alternativas, líneas nuevas o tramos de vía única que se espera seguir corrigiendo en los próximos años.
De hecho, han sido muy llamativos los anuncios, de los que nos hemos hecho eco en el canal, de algunas inversiones muy ambiciosas para mejorar la red, como la recuperación del eje transversal o incluso la línea orbital, que han vuelto al candelero de posibles futuras inversiones y que supondrían una revolución a muchos desplazamientos, pero que habrá que ver primero si se hacen y después con qué plazos, al ser en su mayoría actuaciones de gran calado y complejidad, por lo que está claro que más allá de la polémica del traspaso o la propia gestión, Rudalías dará muchos titulares en el futuro y aquí los contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.